Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Sin Tapabocas. Les damos gracias por estar aquí para poder entrar a este tema que queremos tocar hoy. Pero antes... Y hay todo un alboroto porque no saben qué cinturón escoger y los dos son del mismo color, pero son tan diferentes y no sé qué. Bueno, hay como todo ese rollo raro que le pintan a la gente de la moda. Y entonces Andy se ríe y dice como... Y entonces Miranda la para y la voltea y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te estás riendo? ¿Qué es lo chistoso? Entonces ella dice, para mí los dos cinturones son iguales. El Espíritu Santo te toca tremendamente, te ministras que hay boom. Yo decía, Señor, por favor, yo quiero caerme. O sea, yo oraba cuando era chiquito, quiero caerme. Darnos cuenta que las cosas que nosotros hagamos, aunque no sean conforme a la moda de este mundo, pueden marcar tendencia. Y era como, ay, qué rico que seas cristiano, no sé qué era. Y un día yo estaba hablando con una de ellas justamente de esto y ella me decía, sí, es que no te das cuenta, es que ser cristiano está de moda. Ser cristiano estaba de moda. Esos fueron unos cortos de nuestro video, de nuestro capítulo de la semana pasada. Esperamos que les interese revisarlo. También tenemos, recuerden, pueden escuchar el podcast en la aplicación de podcast que aparece en la caja de descripción del video. Y pues esperamos que les guste, que puedan revisar todos los otros capítulos. Recuerden comentar. También aquí en el chat en vivo ahí comentar. Nosotros estamos ahí pendientes para estar charlando con ustedes en el estreno. Y pues nada, empecemos. Sí, el día de hoy vamos a mirar un tema que es súper chévere, súper entretenido y que creo que todos alguna vez hemos proyectado en poder alcanzar alguno de esos récords Guinness que tanto nombre y tanto valor tiene por parte de la sociedad. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos a investigar un poquito, a hablar un poquito de la historia de los récords Guinness y ver qué récords nos parecen un poquito curiosos, un poquito llamativos, para poder hablar un poquito de eso en este tiempo, en este ratico que vamos a compartir juntos? Por ejemplo, yo, para introducir un poquito el tema, yo de niño me gustaba mucho, bueno, siempre cuando uno es niño le hacen la pregunta de cuando seas grande, ¿qué quieres ser, no? ¿Cuál es la profesión que quieres tener? Y yo cuando niño la profesión que quería tener, que más me gustaba, era ser astronauta. Sí, eso me gustaba, me parecía algo súper. Me ponía a mirar, por ejemplo, yo era de los que investigaba la historia del hombre en el universo. Los primeros satélites que fueron enviados, que lo envió la Unión Soviética, que fue el Sputnik 1, el Sputnik 2. Después cuando fue el lanzamiento de esa nave que orbitó la Tierra, en la que salió Yuri Gagarin. Después ya con el Apolo 11 y todo eso. O sea, me gustaba mucho, me empapaba mucho esa historia porque era un tema que me parecía muy chévere. Y me acuerdo que incluso una de las cosas que más me gustaba de niño era el mar, las piscinas. Y era porque pues siempre a uno le muestran en películas, en todos esos documentales, que el entrenamiento de los astronautas para poder adaptarse a la gravedad que existe en el espacio, la gravedad cero, consiste mucho en sumersión, ¿sí? En estar bajo del agua. Y creo que ese ambiente me hacía sentir así, como en el espacio. Me gustaba mucho y creo que me proyectaba como, yo quisiera ser el mejor astronauta y cosas así. Luego ya cuando fui creciendo, mis gustos fueron cambiando un poquito y hay un programa que no sé si alguno de ustedes lo hayan visto, esto es muy varonil. Me gustaba mucho un concurso que se llama El hombre más fuerte del mundo, que lo organizaba una empresa de suplementos vitamínicos que se llama RX. Y hay otro tipo de competiciones así por el estilo, pero esa era la que más veía yo. Y en su época el que más me gustaba como era de competidor era un polaco que se llama Mariusz Pudzianowski. Y Mariusz era una mole. Tiene el récord, de hecho, de 5 veces haber sido el ganador de la competición. Me gustaba mucho. Yo veía la fuerza de esos tipos, cómo cargaban cosas. Habían competiciones o pruebas donde tenían que remolcar vehículos, carros de bomberos, aviones. O sea, cosas que yo decía, Dios mío, ¿cómo hacen? O sea, son una locura. Y eso me llamaba mucho la atención, me deslumbraba. Sí, y yo me proyectaba, ¿qué tal que yo fuera tan fuerte como esos tipos y cargara eso? Y creo que todos alguna vez hemos soñado con poder romper o batir un récord que uno diga, nadie más en el mundo ha hecho esto antes. Y pues los récords Guinness son como la recopilación o la muestra de esa satisfacción del ser humano de poder decir, pude hacer esto y ser el número uno en algo.
Sí. ¿Qué piensas? ¿A ti qué te pasaba cuando eras niñita? ¿Te gustaba algo? ¿Había algo que tú quisieras romper, un récord que quisieras romper? ¿O ser la mejor en algo que tú dijeras? No, ¿No? no, la verdad eso no, o sea, que eso me llamara a comer más manzanas en el mundo, no. Pero en mi colegio, sí, en la biblioteca del colegio siempre había libros de los récord Guinness y pasábamos el tiempo como mirándolos y era como algo interesante, pero no era algo que nos llamara la atención como para seguir. Ujú. Pero estuvimos revisando la historia de los récord Guinness. Cuéntanos sobre eso, es súper interesante. No recuerdo bien, muy bien el año, fue como en 1940, algo así era que vimos. Hay un señor, Sir Hugh, no me acuerdo Era el un apellido, señor. pero tenía una empresa que era una cervecera, sí, una Ujú, empresa que se cervecera. llamaba Guinness. Se llamaba Guinness la empresa. Y él una vez salió a cazar con otras personas y estaban hablando de cuál era la ave más rápida para cazar, para ser cazada, por así decirlo. Mm. Y entonces ahí tuvieron un largo tema de conversación y luego esa conversación se trasladó a un pub y el tipo tuvo una serendipia y dijo, aquí voy a hacer algo yo. Y habló con unos hermanos, Unos gemelos. unos gemelos, sí. McWriter. McWriter, sí. Y ellos fueron los que escribieron el libro del récord Guinness Sí. en 1940, si no estoy mal. 1954, Ellos se perdón. dedicaron a recopilar la información y estuvieron ni un año, estuvieron unos meses con semanas de 90 horas, o sea, fueron meses pesados. Y sacaron así el primer libro de los récord Guinness. Y la idea del libro era, pues, primero recopilar datos así curiosos, llamativos y todo eso, pero pues también a la final tener un fin publicitario, por eso el nombre del libro, de la marca. Y pues a día de hoy es lo que hoy en día conocemos. Sí, conocemos más, yo creo que los récord Guinness Que la empresa. que la misma cervecera que lo patrocinó, digámoslo así. Total. Algo que nos gustó muchísimo, o sea, el asunto de récord Guinness y el libro y todo eso se convirtió en una empresa y en una, digamos, en una empresa como de coaching y entretenimiento para las personas o para las empresas. Entonces, a ellos, digamos, los contratan empresas donde quieren como que su equipo, ¿cómo se llama? Su capital humano y pues la gente de la empresa tenga algo interesante o esté motivada con algo, entonces los contratan a ellos, entrenan y rompen un récord Guinness. Y eso nos pareció súper, súper chévere, la verdad. Yo no sabía eso pues de los récord Guinness y eso me pareció muy, muy interesante. También pues como empresa tienen propósito, misión, visión y todas esas cosas. Uh-huh. ¿Quieres contarnos algo así? Yo preferiría primero mirar los casos. Ah, bueno, sí. Encontramos casos interesantes. Entonces está, por ejemplo, el caso de la persona con más récords mundiales, récord Guinness en la historia. Es un señor que se llama Ashrita Furman, sí, una cosa Sí. así. El señor al día de hoy tiene 125 récords, tiene 63 años y el señor sigue trabajando para el señor entrena por años seguidos para poder romper un récord y esa es su vida. Pero es que hace cosas que a uno no se le imaginan. Por ejemplo, tú no estás haciendo el desayuno pensando en si me como 20 sándwiches con mantequilla rama. Nadie más en la historia ha comido 20 sándwiches con mantequilla rama. No, el tipo se inventa cosas así. O sea, hace malabares mientras agarra... Hay uno de los récords que es hacer malabares mientras recibe uvas en la boca y las bota. Sí. O sea, es como el que más ha hecho eso en un minuto. O sea, es súper rebuscado. Ganó ese mismo título, lo ganó con uvas, con masmelos. Masmelos. O sea, es el mismo asunto, pero como son ítems diferentes, entonces son récords diferentes. Entonces le dan 2 certificados al señor. Y parte de su vida prácticamente es dedicarse a eso. Él decía que fue a Machu Picchu y quería subir Machu Picchu en zancos. Y sí. estuvo practicando caminar en zancos un montón de tiempo. Pero que los guardias de allá de Machu Picchu le dijeron, no, bájese, y lo obligaron a bajarse. Sí, la policía lo bajó en zancos. Machu Picchu, entonces se fue a California y rompió el récord con eso. También contó uno, él hablaba de que
le gustaba, los récords que él más valoraba son los que más trabajo le habían costado. Entonces él habla de que él tiene un récord de cortar manzanas, el que más corta manzanas con una espada samurái. Y ese récord lo tenía, antes de él lo tenía un maestro samurái. Y él estuvo entrenando un año entero para ganarle al maestro samurái. Y ese es uno de los títulos que él más valora. Total. De los que tiene, porque él no sabía nada de las espadas y al final terminó ganando el récord mundial. Es una persona muy interesante porque el hecho de que toda su vida gire en torno a eso hace que él todo el tiempo esté expandiendo como sus límites y conociéndose a sí mismo y entrenando para ir más allá de lo que él cree que es capaz. Así sean cosas que uno dice es una bobada, como hacer malabares, pero pongámonos todos a hacer malabares a ver cómo nos va. O sea, al menos un minuto haciendo malabares, sí, uno tiene que practicar. Entonces, pues son cosas que a él lo retan y lo impulsan a hacer cosas diferentes. Y es súper chévere, la verdad que es una persona que uno lo ve y se ve súper jovial. Sí, se ve feliz. Feliz, exacto, sí. Se ve feliz, es verdad. Sí. También tiene el récord de más distancia recorrida con una cuchara y un huevo o una pelota de ping pong. Sí, tiene cosas así que uno dice como... Ay, pero es un récord porque nadie lo había hecho antes. Sí, es verdad. También está el récord de el señor que ha sido más veces golpeado por un rayo. Pero ese no es el mismo, por si acaso. Es otra persona, sí. Es un señor que era un guardabosques en Estados Unidos y al señor lo apodaron... El pararrayos humano. El pararrayos humanos, o el conductor de rayos humanos, porque es más probable que te ganes la lotería a que te... Mentiras, es más probable que te caiga un rayo que te ganes la lotería. Esa es la cuenta. Entonces, pero aún así es improbable que te caiga un rayo. Que te caigan 2 rayos. Que te caiga, si te cae uno, o sea, y si te caen 2 y al señor le cayeron 7. Y seguía vivo. 7 rayos son como 3 loterías por ahí. Sí, entonces también le decían que era como el hombre con peor suerte del mundo, por eso. Y de hecho le caían tantos rayos en su vida que sus amigos dejaron de salir con él al aire libre, como vamos a pasear, vamos a comer. Nadie quería salir con él porque de pronto les caía un rayo mientras estaban con él. De los creadores de Thor. Él es el que creó la imagen de Hollywood de la nube encima de uno con la lluvia y el rayo. Él la creó. Sí. No, ¿qué tal? ¿Cuáles otros te acuerdas? Hay unos que yo vi, pero hace mucho tiempo, la verdad no me acuerdo ni los nombres ni nada de eso. Pero hay uno que me pareció muy curioso una vez de un señor que no se cortó las uñas como por... ¿Cómo cuánto era? Que no quiero exagerar. Eran más de 5 años, yo creo. Sí. O sea, y ya literal las uñas eran le crecían así y se doblaban. Sí. No, era una locura. Y tiene el récord mundial de eso. De más tiempo sin cortarse las uñas. Un récord que se rompió este año, creo que fue este año, sino el año pasado, que era el desfile de moda con más modelos y con más nacionalidades. Tuvo como 472, una cosa así, modelos diferentes que... Para los que saben de desfiles y todo eso, es muchísima gente. O sea, máximo, digamos, en un desfile uno tiene 100 modelos y con cambios de ropa, entonces tienes 200 prendas, digamos. Pero tener 400 modelos es muchísima gente. Y aparte, eran de muchas nacionalidades diferentes y ese fue otro récord que se rompió. Un señor que rompió un récord del que estuviera más en plancha. Y la historia de él es súper interesante. Yo la estaba leyendo y hablaba de que él empezó a leerle a sus hijos el libro de los récords Guinness por la noche como para que se durmieran y no sé qué. Y entonces los hijos decían como, wow, esa gente es sorprendente, esa gente es terrible, no sé qué. O sea, terrible de que son muy tenaces y muy capaces. Y entonces el papá dijo, yo podría estar en uno de los libros de los récords Guinness. Pero el papá lo decía molestando y los niños lo tomaron en serio. Entonces... Cada día los niños le decían, papá, ¿y cuándo vas a estar en el libro de los récords Guinness? Papá, ¿y cuándo vas a estar en el libro de los récords Guinness? Entonces el señor dijo, me tengo que cumplir con lo que le dije a los niños. Y entonces el señor es como cinturón negro, practica taekwondo, hace snowboarding, es instructor de fitness, o sea, el tipo era así. Entonces el tipo tenía muchas ramas para hacer algo, pero él estaba entrenando para ser el mejor
taekwondo. No, yo sé que así no se dice, pero así es como lo sé decir. Taekwondo. Eso. Y estaba entrenando para eso y entonces él dijo, bueno, lo que necesito practicar para esto es entrenar mis nudillos y empezó a hacer planchas y terminó ganando el récord del año pasado del hombre que más tiempo duró haciendo una plancha. Porque entonces ya salen los Guinness Records y ya le cumplía a los hijos. ¿Qué tal? Súper bonito, me parece. ¿Quién crees que es la persona que tú conozcas que primero o que es más probable que rompa un récord Guinness? Depende del récord Guinness. No importa, el primero que se te venga a la mente. Yo creo que tú. ¿Cuál récord Guinness? El grito más alto de la historia. ¿Qué tal? Para los que no saben, a Alejo le gusta gritar. O sea, no es una pues cuestión de... Tampoco. No es una cuestión de decisión, es una cuestión de gustos. A él le gusta gritar. Yo creo que tú ganarías ese. ¿Qué tal? No sé, ¿tú quién crees? ¿Cuál sería tu primer récord? Si te dedicaras a eso, ¿cuál sería tu primer récord en romper? A romper un récord, ¿cuál sería el primero? Yo creería que algo que tenga que ver con música, con algo así me gustaría mucho. No sé. Como el mayor tiempo tocando una escala o algo así. Tocando piano. No, Sí. pero es que hay récords. Es que eso es muy grande, sí. Hay tipos que han durado días tocando piano. Sí. La verdad es que no están certificados oficialmente, No. pero uno sabe, sí, las historias. Por ejemplo, de esos que componían decían que había personas que duraban 3 días, así como casi que poseídos, claro. componiendo. Pero Pues sí, Beethoven creo que era uno, o Johann Sebastian Bach, uno de ellos, se encerraba a componer y duraba una semana sin comer porque estaba todo el tiempo ahí, dele. imagínate. Pero yo creería que eso sería uno de los récords que haría. Eso. No sé qué otra Hay un cosa. récord del mayor, el torneo o el mayor ¿cómo es que era? Algo como el torneo más largo de FIFA. Como 48 horas, 48 horas seguidas jugando FIFA. Eso Eso lo rompen rapidito. No, eso no es oficial. Yo conozco gente en Food Champions, los que juegan FIFA saben que es como una modalidad online que hay de FIFA, que es un torneo con otras personas en todo el mundo y son 50 partidos en el fin de semana. Uy, son un Entonces, montón. fácilmente hay personas que pueden haber durado más de las 48 horas. Segurísimo. Había Así hay otro, ¿te cosas. acuerdas el que vimos de una persona que tiene la mayor cantidad de Legos de Star Wars? 650 sets de Legos, eran más o menos. Y tiene un certificado en su pared por ser un acumulador. Mi hermana mayor, ella ganaría uno. A ella ¿De le qué? gusta guardar cosas en la mesa de noche. O sea, no le regalen chocolates porque ella deja que los chocolates se dañen porque es que le gusta guardarlos. Como el vino. No le gusta comérselos. No le gusta comérselos, le gusta guardarlos. Yo creo que ella ganaría el récord por tener el chocolate más viejo en la mesa de noche. ¿Qué ¿Verdad? tal? Sí. Hay Pero de otro verdad, el récord récord que de todo. vimos de la persona que duró más tiempo con la lengua tocándose la punta de la 14 nariz. minutos. Uy, no, qué Nosotros nos encalambrada pusimos de a pensar, lengua. ese tipo ya después cuando se quería separar la lengua, la nariz ya no podía. Ya no quedó podía así. bajar la lengua, le tocaba comer con Le dio un pitillo por calambre. un lado. Ay, calambre. Muy horrible. Calor frío en la lengua. Sí. No, hay récord de todo. A mí me gusta mucho todo eso porque, de hecho, yo cuando era niño investigaba mucho, me llamaba mucho la atención, sobre todo los récords con lo que tiene que ver con las condiciones físicas. Me gustaba mucho buscar quién era el hombre más alto, la persona más alta de la historia. Hay un caso, bueno, ahora hay muchos más casos de eso, pero antes era el tipo con la cara más peluda de la historia, Sí. que era como apellido de León, algo así era, no me acuerdo bien de la historia ahorita porque eso lo vi hace mucho tiempo. Y me gustaba mucho investigar de eso porque me daba cuenta yo cómo las condiciones humanas son tan variadas, o sea, cómo nuestra vida a veces la vemos como el todo, pero uy, en el mundo hay tantas historias de vida, tantas cosas que uno dice, Dios mío, no, nada, o sea, de verdad, el Señor creó tantas condiciones, tantas especialidades, tantas variables de seres humanos y todo, y con cada condición distinta y especial, diferente al resto que hace que seamos únicos. Y eso me llama mucho la atención. A mí personalmente me pone a pensar si alguien me viera o alguien
fuera de mí consideraría que algo que yo hiciera es especial o es como, esto estaría como algo así. Sí. Por ejemplo, mira que Charis dice que yo estaría en un récord Guinness por grito. Yo soy el primero en pensar, yo conozco gente que grita mucho más que yo. Pongámosle a una mamá llamando a almorzar, ahí ya perdí. Una mamá llamando a almorzar, el almuerzo, ya ahí perdí. Sí. Entonces, no sé, o sea, me causa mucha curiosidad porque o sea, hay cada récord, hay cada especialidad, cada invento. Se inventan cosas. Se inventan un montón de cosas como la persona... El de la torta. La mayor cantidad de velas puestas en una torta de cumpleaños fueron 55,000 algo. Eran como 51,000, creo. 51,000 algo, no sé qué, uno. Imagínate. Y todas prendidas al tiempo. Todas prendidas al tiempo y todo. También está el récord Guinness de la persona que más huevos rompe con la cabeza. El récord Guinness de la persona con el pelo más largo. El récord Guinness del papá empujando el carrito de 4 bebés por más tiempo. Un papá haciendo 100 metros planos con un carrito de bebés de 4 bebés. Y le dieron un diploma por eso. Exactamente. Le dieron a las mamás diplomas por eso. Hay un tipo que hizo que ¿cómo es que es? La cadenita de ganchos de cocedora. De ganchos de cocedora. Más larga, sí. No sé, es que creo que, bueno, una de las filosofías de los récord Guinness es oficializar lo asombroso. Ese es como el eslogan de ellos. La visión de ellos. La visión de ellos es que ellos quieren oficializar lo que es asombroso. Entonces hay, como tú dices, hay tanta gente en el mundo que uno no conoce las cosas que hace y tampoco las cosas que puede llegar a hacer. Entonces pues hay récord de todos y todo eso se va especializando cada vez más. O sea, tú puede que seas el primero en hacer un récord, pero va a haber un niño asiático que lo hace mejor que tú y con la mitad de tu edad. El que vimos ahorita, ¿no? El que estaba haciendo malabares y haciendo los cubos de Rubik. No, o sea, ya es un nivel de desarrollo del ser humano. Definitivamente cuando se propone algo, puede lograr lo que sea. Sí. Es peligrosa la voluntad en eso porque podemos llegar a ser tan obstinados, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero me gusta mucho eso de los récords. Yo siempre lo veía y me gustaba porque era algo como motivacional, como que uno se siente chévere, como decir, wow, o sea, un ser humano puede hacer eso, o sea, un ser humano puede lograr lo otro. Ya ahora cuando hay récord de el ser humano que más abre latas de aceitunas en el mundo en un minuto, en menos de un minuto. O sea, ya es como uno como que, bueno, ya tampoco como que bajémosle, bajémosle 3. No se sobreactúen. Sí. Pero es como ya la creatividad, ¿no? Ya no solamente juega lo virtuoso, sino lo creativo. En los récords, en buscar, por ejemplo, me pongo a pensar en ese señor. Insólito. El señor el que más récords tiene, Ashrita. Él, o sea, no solamente es lo virtuoso, sino es lo creativo. O sea, ¿quién se le ocurre? ¿Quién bota uvas mientras hace malabares? O sea, él. Sí, o como el señor, hay un récord de un señor, el que recibe más limones, o sea, el señor, hay una persona tirándole unos limones como a 1 metro de distancia y el señor está con los ojos vendados y está recibiendo limones y recibió tantos limones en 1 minuto y le dieron un récord por eso. Yo creo que a nadie se le había ocurrido eso antes, o por lo menos no por el lado de los récord Guinness, y tiene un diploma en su pared por eso. Entonces sí ya deberían dar como un récord Guinness por creatividad y así. Yo creo que el récord Guinness más importante de este año se lo lleva el año 2020. 2020 se lleva un récord Guinness el año más inesperado. Más loco de todos. Sí. Déjenos en los comentarios cuál creen ustedes que sería el récord que Alejo rompería, que yo rompería, y cuáles creen que fuera el que ustedes romperían. ¿A qué récord les gustaría romper a ustedes? No se vale ese récord de la persona que más duerme. Esos récords ya están fritos. Algo nuevo, invéntense algo. O el que más come, ese también está frito. Si van a decir que el que más come ¿qué? ¿Y cuántos? Listo. ¿Y en cuánto tiempo? Sí. A ver. Exacto. A ver, muéstrenos su creatividad, les damos un Guinness Records por creatividad. Por creatividad. Un punto por asistencia. Sí. Entonces, ahora sí, me parece bonito mirar el tema del propósito y de la misión y la visión de los Guinness Records, porque no solamente es el libro. Guinness Records es una organización, es algo a nivel mundial. Sí. Y
tiene su parte burocrática, su funcionamiento, su organigrama, todo. O sea, tiene una serie de reglamentos y de estándares de cómo debe ser la comprobación de los récords, cuáles son los récords que existen, cuáles son las categorías, cómo ir a comprobarlos, cómo hacer las mediciones. Todo. Es impresionante cómo el afán de superación del ser humano puede llegar a crear una empresa que globalmente controle eso. ¿Sí? Entonces me llama mucho la atención, nos llamó mucho la atención a mi esposa y a mí, mirando el tema del propósito y la visión de la empresa. Cuando hablamos de la visión dijimos que era convertir lo asombroso en oficial, pero me parece mucho más curioso el tema del propósito, que como que profundiza un poquito más en ese mismo aspecto, y es: inspiramos a personas, individuos, familias, escuelas, equipos, grupos, empresas y comunidades de cualquier tipo, edad y en cualquier ciudad o país, Queremos que esta inspiración provenga de leer, ver y escuchar acerca de los récords e incluso participar en intentos de récord. No definimos o reconocemos el éxito de una manera convencional o limitada. Nuestros récords cubren una variada gama de superlativos para que todas las personas reconozcan su potencial y miren el mundo de una manera diferente. Entonces me llama poderosamente la atención sobre todo la palabra inspirar, ¿no? Cómo el afán de la empresa, tras bambalinas, el propósito principal de ellos no solo es entretener, y más que entretener es inspirar. Sí, inspirar la creatividad de la gente, inspirar que la gente potencialice o lleve al máximo sus talentos, sus dones. Y creo que eso nos pone a pensar mucho de cómo estamos como sociedad. Por ejemplo, me parece muy curioso y va a sonar una locura, pero hasta estos récords nos muestran cómo está la sociedad. O sea, ya nos estamos inventando. Yo vi ahí que el récord del lugar que más produce mermelada y que más la empaca y que más, o el frasco más grande de mermelada, algo así, del mundo. O sea, cómo la sociedad hoy en día se bifurca tanto, porque mira que ellos mismos lo reconocen, exploramos varias ramas, ¿sí? De superlativos, porque la sociedad ya se amplificó, ¿sí? O sea, no nos conformamos con que nos encasillen en azul o rojo, en esto, en lo otro, sino que somos especiales y lo que yo hago lo voy a hacer especial, y no solamente lo voy a hacer especial, sino que va a ser oficial que es especial. ¿Sí? Entonces me llama poderosamente la atención eso, porque en definitiva sí que han logrado su papel, que es inspirar. Definitivamente. O sea, no solamente ya cumples un récord Guinness, a ese nivel de influencia lo voy a llevar cuando quieres, sino aún sin quererlo. Ejemplo, tú ves los mundiales de fútbol o ves un jugador de fútbol. Creo que Lewandowski tiene un récord Guinness, y eso no es, o sea, en principio él no pidió tener ese récord Guinness. Hubo un partido que él jugó contra el Wolfsburgo, jugando con el Bayern Múnich, y metió 5 goles en 9 minutos. Uy. Él entró de cambio y metió 5 goles en 9 minutos. Y si no estoy mal, eso es un récord Guinness. Y él se ganó un récord Guinness sin buscarlo. O sea, ya es tanto el nivel de influencia y de inspiración de eso, que ya está inmiscuido en actividades diarias que tenemos, o en disciplinas deportivas, en diferentes ámbitos que abarca todo el tema de récords, que sin buscarlo, sin quererlo ya está el récord, ¿sí? Sí. El récord ya hace parte como de la cultura popular. Sí. Entonces creo que eso me llama poderosamente la atención, porque en definitiva sí han logrado inspirar. Tanto así que ya hablar de récord Guinness es como algo que cualquier persona en el mundo entiende. Sí. De hecho, la misión de la empresa es ser la certificadora oficial del mundo de cosas asombrosas. Eso parece súper chévere. Además que lo han logrado, reconociendo la habilidad de las personas. O sea, me parece súper bonito. Puede que hayan cosas oscuras de la empresa, pero ese no es el punto. El punto es que, reconociendo las cosas que hace la gente, han logrado ser potencia en eso mundialmente. O sea, ellos tienen el Guinness Record de dar la mayor cantidad de récords en el mundo, ¿sí? O sea, así funciona. Pero sí, me parece muy bonito que su objetivo sea inspirar. O sea, esa es la misión de ellos.
Y por eso tiene sentido que, digamos, haya empresas que quieran romper récords como empresas, ¿sí? Porque les da como una motivación a corto o a medio plazo de conseguir algo superlativo que los motiva a ser mejores. Ahora, vimos que no solamente los seres humanos tienen récords, hay colectivos que tienen récords, hay grupos, hay animales que tienen récords. sí. Hay un récord de un perrito, un labrador, que se metió 6 bolas de tenis a la boca al mismo Es tiempo. el récord del perro con más bolas en la boca. Ay, más lindo. Sí. Y estaba ahí sentado con sus cachetes así súper inflados porque tenía muchas... Y el perrito no estaba programado para hacerlo, ¿no? Él como que la Es doña... como que lo hacía normal, como que le tiraban bolitas y él lo agarraba. Sí, la doña lo grabó y como lo grabó quedó registrado, tenga su récord Guinness para el perrito. Ahora, ¿en qué punto, si yo siento que tengo un récord Guinness y sé que un perro que estaba acostado en el pasto y metiéndose bolas en la boca porque pues le placía, ¿en qué punto eso se vuelve algo Se desvaloriza. irrelevante? ¿Sí? Yo creo que no se desvaloriza porque se trata de eso, ¿sí? De reconocer las cosas asombrosas que hace todo el mundo. Y si algo es igual, o sea, si yo siento como que es igual de asombroso que yo me haga un mortal hacia atrás desde 500 metros de altura y caiga de pie derecho y no me haya lastimado ningún hueso, a que un perro tenga 6 bolas en la boca. Pues es que yo creo que, o sea, yo creo que no hay un ranking de récords, ¿sí? Creo que eso lo hace la gente. Un ranking, sí. Creo que eso lo hace la gente, eso no lo hacen ellos como empresa, digamos. Su visión no es decir qué récord es más grande o más impresionante que otro, de eso se encarga la gente. Ellos se encargan es de certificarlos, de darle un reconocimiento. Entonces yo creo que si algún récord ante nuestros ojos pierde o se desvaloriza porque cualquier persona puede llegar a tenerlo, cualquier persona puede llegar a hacerlo, pues eso depende desde de la forma como nosotros vemos los récords a realmente cómo son los récords. Porque si tú buscas ser reconocido por algo que tú crees que es asombroso, tú ya crees que es asombroso, ¿sí? Entonces... Ahora, ¿por qué los seres humanos tenemos esa fascinación con el reconocimiento, con que lo que hacemos sea asombroso? Por ejemplo, me pongo a pensar en los Got Talent, en esos programas de cazatalentos, todo eso, Factor X, La Voz. O sea, siempre queremos, como que algo que esto es lo mejor, el tipo no, esto es increíble, ¿cómo algo pude que nos hacer esto? sorprenda. Exacto, porque... O sea, y ha sido una fórmula que ha tenido éxito en televisión. O sea, siempre que sale algo así como que pega. ¿Y por qué el ser humano tiene eso? Como que esa relación con... No sé. Con buscar admirar. En la escuela de sanidad interior nos hablaban de que todos nacemos con una necesidad de la vitamina AAA, ¿te acuerdas? AAA, que era amor, aceptación y aprobación. Todos nacemos con eso. Entonces puede que no me lo decían como AAA, pero sí. Ah, bueno, así me lo aprendí yo. La vitamina AAA. Entonces, que cuando un niño no crece con esas 3 cosas balanceadas por parte de sus papás, es un niño que crece a ser una persona desbalanceada y siempre va a estar buscando alguna de esas 3 cosas. Es como parte de la autoestima y todo este asunto. Entonces, puede que nazca de ahí, pero ¿por qué está ahí? No lo sé. ¿Tú qué crees? No sé tampoco. Creo que es algo de... primero como de necesidad del hombre de darse cuenta de su posición en sociedad, por así decirlo, ¿sí? Cuando el hombre fue puesto en el Edén, Dios de entrada le dijo, gobierna, ¿sí? Sí. Gobierna. Y creo que parte de esa posición es lo que el hombre naturalmente siente, ¿sí? Cualquier persona en su casa quiere que se cumplan sus normas, ¿sí? En su espacio, en su cuarto quiere que se cumplan. Ese es mi lugar de gobierno, ¿sí? Y mientras más amplio sea tu lugar de gobierno, como que más gobierno tienes, ¿sí? Sí. Y más admiración, más respeto, más autoridad puedes lograr. Y creo que eso como seres humanos nos pasa. Digamos, me pongo a pensar en... O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, los deportes. Muchísimo, muchísimo. Y yo era de los que... Me acuerdo más que todo de Londres 2012. En Londres 2012 yo estaba en el colegio y literal llegaba o podía ver... No me acuerdo si fue en vacaciones. No, la verdad no me acuerdo, pero yo tenía mucha facilidad para ver
en los Olímpicos. Y ver como que y nuevo récord mundial, nuevo, o sea, Súper chévere. me gustaba mucho eso, o sea, yo sentía como que estoy haciendo parte de la historia, Sí. ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, veía lo de Katherine Ibargüen, que Katherine Ibargüen con la Con Liga el de salto. Diamantes, con el salto triple, todo eso, o sea, son cosas que uno no explica, o sea, que como que uno siente o puede no solamente admirar, sino que también se goza con el éxito del otro, como Sí. que siente que el éxito del otro es como de uno, ¿sí? Y creo que ese sentido habla no solamente de lo que estábamos hablando del gobierno como seres humanos, sino también del sentido de cuerpo, ¿sí? Creo que eso es parte de todo. O sea, si yo como, no solamente mi estómago está feliz, se los aseguro. Todo mi cuerpo me lo va a agradecer. Sí. ¿Sí? Es parte de eso, ¿sí? Como que nos sentimos bien cuando alguien hace algo como extraordinario, porque decimos, o sea, si esa persona puede hacerlo, es como que esa frase de recuperé la fe en la humanidad. Algo así. Sí, como que cuando uno ve que alguien hace algo increíble, uno dice, recuperé la fe en la humanidad. O hace algo bueno, recuperé mi fe en la humanidad. Sí. Y creo que es eso. O sea, como que a veces, aunque la humanidad nos duela, porque vemos a la humanidad como algo cruel, también nos sentimos orgullosos de eso cuando vemos que la humanidad puede llevarnos a superar límites que pensamos que eran irrompibles. Sí. Sí. Sí, me hace pensar un poquito lo que tú hablas de la admiración y el gobierno y todo eso en la mitología griega y como, digamos, esas personas que tenían esa super capacidad de hacer algo eran considerados semidioses. Sí, como que tenían una parte humana y una parte divina, como Hércules, sí que era súper fuerte y no sé qué, entonces tiene el récord Guinness de ser el hombre más fuerte del mundo. O sea, como que eso me hace pensar de pronto que siempre ha habido una necesidad no solo de ser reconocido, pero también de reconocer, ¿sí? O tal vez no reconocer, no sea la palabra, porque pues el orgullo mata eso, ¿no? Sino de admirar. No, pero creo que el ser humano sí tiene eso, de admirar, sí, de admirar. De admirar a algo, de admirar a alguien, porque eso como que te obliga te hace mirar hacia adelante, ¿sí? Entonces, pues yo creo que el plan original era que ese fuera Dios, ¿no? En el huerto. Pero pues a raíz del pecado perdimos eso y de pronto es por eso que siempre lo buscamos. Volver a esa posición original en la que estábamos diseñados para estar. Y que ese siempre mirar adelante es que tú literalmente tenías a Dios al frente. Sí. De hecho, algo que es una teoría que sobre todo últimamente ha tenido mucha fuerza es el tema de los superhumanos, ¿sí? Siempre... Incluso desafíos superhumanos. Sí, no, créeme, nombres como eso son leitmotivs o motivos que entran en el subconsciente colectivo y te quedan ahí como, uff. Sí. O sea, esa gente es superior a mí, por así decirlo. O esa gente está a otra liga, puede hacer cosas que yo no puedo hacer. Más o menos el mensaje que te están dando. Como los mutantes. Exacto. De X-Men. X-Men, cosas así. Y lo vemos en cómics sobre todo lo podemos ver la fuerza que toma hoy en día el tema de los superhéroes. O sea, cualquier cosa que tú saques de superhéroes en cine, en series, en televisión, sí, lo que fuera, sea. es un hit, la rompe. Y la creación del tema de los superhéroes comenzó básicamente con una guerra, ¿sí? Una guerra de mostrar mis personas o los seres humanos de mi país son superiores a los tuyos, ¿sí? Una guerra mi imaginación declarada, es superior a la una tuya. guerra declarada entre Estados Unidos y Rusia, ¿sí? Y así comenzaron los superhumanos. Pero a la vez son como un baluarte, como un modelo a seguir, un arquetipo al que todos pueden mirar y decir, uy, yo quiero ser como eso. Así como tú, así, lo mismo que pasaba en Grecia, ¿sí? Todos esos personajes mitológicos, todo lo que mostraban era como un modelo de perfección, ¿sí? En algo. Y el ser humano intentando alcanzar ese modelo de perfección, adorando a esos dioses, ¿sí? Como que yo no lo puedo alcanzar, pero si lo adoro, como que me acerco a eso, ¿sí? Me acerco a eso. Algo así creo que pasa hoy en día con los superhéroes, no diciendo que lo adoran o algo así, pero hay un fanatismo o un nivel de aceptación de eso en la cultura popular a tal nivel de que muchas personas hacen de eso su vida. ¿Sí?
se reflejan o reflejan lo que quieren llegar a ser, lo que aspiran a ser en cómic, en una historieta, en una película. Cuando uno ve las convenciones de eso, de películas, los Comic Con, todo eso, y ve la gente, los cosplay, todo eso son expresiones de si yo pudiera ser así, ¿sí? Yo quisiera ser así. Exacto. ¿Sí? Yo quisiera ser así. Y creo que es lo que tú dices, es una muestra de que hay un faltante en el corazón del hombre, que tal vez el hombre ha querido llenar superándose a sí mismo o fijándose en modelos que él pueda llegar a estar un poquito más cerca, porque es lo que ve, visiblemente puede ver o sea, para él visiblemente es mucho más claro ver a un Superman porque lo ve en una película, ¿sí? O ver un Iron Man porque lo ve en una película, o porque puede ver al actor de Iron Man en Instagram, en lo que fuera, puede seguirlo, que ver a Jesús, ¿sí? Sí. Y habla mucho de que estamos en una época que es muy visual, ¿sí? Que es muy audiovisual, ¿sí? Y creo que, o sea, que el ser humano ahí, o nosotros como iglesia hemos pecado de ingenuos o no sé, la verdad, porque no hemos sabido reconocer, por ejemplo, cómo el ser humano atiende a los estímulos externos, porque en definitiva es claro que el ser humano es supremamente estimulable con lo que ve, ¿sí? Y creo que una labor de la iglesia es no solamente ser iglesia, sino verse como iglesia. Y creo que ahí como iglesia necesitamos mostrar a Cristo, ¿sí? No solamente en el sentido de que lo que hagamos en nuestros cultos o en nuestras reuniones sea algo que muestre a Cristo, sino que los demás puedan verlo, ¿sí? A eso me refiero. Creo que el mundo ha hecho muy bien ese papel, ¿sí? De ponernos ejemplos a seguir. Y como iglesia a veces no hacemos visible. Dice la palabra que la luz se pone sobre la mesa. Y creo que... Como de los ejemplos que tenemos escritos en la Biblia. Exacto. De superhumanos. Hagamos una votación. No, yo lo que voy es, si yo quiero hablar de un modelo a seguir muy visible, tan reconocido como Iron Man a nivel iglesia, me tengo que remontar a Moisés, a José o a Elías. Sí. O a Jesús. O a Jesús, sí. Pero a lo que voy es, tengo que tirar del pasado. ¿Sí? O sea, es como iglesia podríamos hacer eso, como los testimonios, digamos, traduciéndolo a nuestro lenguaje eclesial, testimonios de gente que para nosotros son súper humanos, digamos, pensándolo en nuestra... nuestro modelo de vida. Sí, bajo el punto de vista de la vida cristiana. O sea, yo no estoy diciendo que entonces ahora, no sé, tu papi saque un rayo láser. No estoy diciendo eso. No se trata de eso. No, o sea, el punto no es mostrarnos... Además porque se volverá algo banal y creo que con esas tipo de cosas tenemos que ser muy cuidadosos porque estamos hablando desde la función del espíritu. El punto es, voy a hablar acá y estoy seguro que muchos de ustedes van a entender lo que voy a decir en los comentarios. ¿Cuántos no quisiéramos haber visto a Josué deteniendo el sol? Yo sueño con eso. Sí, yo sueño con haber visto eso. Cuando a mí me dicen, no, y pasó esta cosa, yo soy de las personas, a mí me genera admiración, no por la persona que lo hizo, no por eso, sino porque saber de que Dios está usando a alguien así es una muestra de que como hijos de Dios podemos mostrar la imagen de Cristo en esta tierra. Sí. Hay algo que me llama la atención y quiero como para poder unirlo acá y que no quede suelto porque no quiero que se entienda mal. No quiero que se crea como que queremos crear superhéroes o modelos de superhombre en las iglesias porque no es el sentido, sino es lo siguiente. Los récords Guinness hablan de inspirar a los hombres, ¿sí? A las personas a hacer superlativo lo que ellos tienen como normal, ¿sí? La palabra inspirar viene de la palabra soplar dentro de algo, ¿sí? ¿Y qué hizo Dios con nosotros cuando nos creó? Dios creó al hombre y sopló, ¿sí? Sopló. Inspiró al hombre, ¿sí? Entonces yo quiero saber, tú que estás escuchando este podcast o que nos estás viendo por YouTube, ¿qué es lo que te inspira a ti? ¿Sí? Que nos inspire un hombre no es malo, para nada, no es malo. Pues lo dice Pablo, ¿no? Dice Pablo,
imítenme a mí como yo imito a Cristo. Exacto. Y vean al otro como superior viendo al otro como superior a mí. Si habla la palabra. O sea, siempre vamos a tener como referencia a otras personas, ¿sí? Héroes de la fe. O sea, la palabra no en vano nombra Hebreos personas. 11, sí. Sí, no hay personas en vano, no. Pero todo eso nació de un soplo, de una inspiración. Sí. La primera inspiración fue Dios. Y creo que esa debe ser la base, ¿sí? Yo estoy seguro que muchas de esas personas hicieron proezas fue porque su inspiración fue Dios. Y la pregunta que debemos hacernos es, hoy en día, ¿qué nos está inspirando? ¿Sí? Porque no es malo que nos inspiren hombres, no es malo que nos inspire superar, hacernos récords. Incluso a veces nos ponemos retos bíblicos o cristianos de voy a leerme la Biblia un año, voy a ayunar, voy a hacer el ayuno de Daniel, sí. Voy a hacer el ayuno de no sé qué, voy a hacer el devocional de tal profeta y lo voy a hacer en un mes. Me voy a aprender tantos versículos. Exacto. Entonces, y eso no está mal, para nada está mal, ¿sí? Pero que la primera inspiración nuestra todos los días sea Dios. Que el motivo por el cual nos levantemos sea Dios. Porque si Él fue o sea, no en vano la misma palabra es inspiración para soplo, para ese soplo que Dios hizo en nosotros, ¿sí? Ese nefesh que Él infundó en nosotros, ¿sí? Sí. Desde que nos creó. Porque la primera inspiración que tenemos es Dios. Y a veces rehusamos o buscamos eso como último recurso o lo miramos como menos, pero estoy seguro de que Dios está dispuesto a inspirarnos para hacer cosas que no nos imaginamos. Dice la palabra que cosas mayores que las que hizo Cristo, que las que hizo Jesús, haríamos nosotros. Y no solo eso, sino que el mundo nos muestra modelos a seguir tratando de hacernoslos ver como inalcanzables. ¿Y saben qué nos dice Cristo? ¿Sí? Síganme. Tomen su cruz, y síganme. Y Cristo nos quiere hacer a su imagen y semejanza. ¿Sí? Dios nos formó desde el inicio a su imagen y semejanza. Y la idea de Él es que nosotros lleguemos a ser a la estatura, a la imagen, a la medida, a la plenitud de Cristo en nosotros. Entonces Dios, aunque nosotros veamos incluso a Cristo como algo inalcanzable, Dios nos muestra de que Él nos formó iguales a Cristo, ¿sí? Desde un principio nos dotó con lo mismo. Por eso Él sopló en nosotros. Y si nuestra medida y si nuestra inspiración cada día cuando caminemos es hacer las cosas que Cristo hizo, es comer lo que es Cristo en nosotros y es vivir y caminar para cada día vivir en la estatura de Cristo en nosotros, pues créame que vamos a ser superhumanos, no porque otros nos lo digan o no porque Guinness Records nos lo oficialice, ¿sí? Sino porque pues es Cristo en nosotros, ¿sí? Sí. Y Cristo fue el que fue capaz de vencer la muerte. Cristo fue el que resucitó entre los muertos. Cristo fue el que sanó, el que hizo milagros, el que multiplicó, el que se transfiguró. Cristo es el todo en todos, ¿sí? Y cuando accedemos a esa plenitud de Cristo en nosotros, los límites que humanamente nosotros podemos establecer nos quedan cortos. Entonces que como iglesia, a eso es lo que me refería yo específicamente, como iglesia no seamos temerosos de mostrar a Cristo, ¿sí? Para el mundo es redundante, para el mundo es, pero ¿y qué es Cristo? Porque el mundo quiere ver es récord, ¿sí? Quiere ver es tu diploma en la pared. Cristo es el que abre 23 latas de mayonesa en menos de un minuto. O sea, pero, ¿saben? O sea, nosotros podemos acceder a algo que no es cuantificable, ¿sí? que es insondable, perdón. Que el mundo no puede medir. ¿Sí? El mundo quiere medir a Cristo, pero Cristo no puede ser medido por este mundo. Y el potencial que tenemos en Cristo tampoco va a poder ser medido por este mundo. Entonces, ¿podemos inspirarnos por los hombres? Claro que sí. Y no hay problema. Claro que sí, no hay problema. Y podemos inspirarnos por personas de fe. Claro que sí. Pero antes que todo, miren, antes que cualquier otra cosa, busquemos la inspiración primeramente en Cristo. En Dios, porque Él sopló en nosotros, porque desde el primer minuto, desde el primer segundo, desde antes de la fundación del mundo, Él pensó en inspirarnos a nosotros, que Él fuera la inspiración para nosotros. Sí. ¿Qué piensas? En lo que señor con más récords Guinness en el mundo, no me acuerdo el nombre. Furman, Mr. Furman. Sí. Una de las cosas que les decía que me ponía a pensar mucho es que
él se esforzaba mucho por entrenar para conseguir romper el récord, ¿sí? Y que ese entrenamiento le mostraba a él que él podía romper sus límites y que lo llevaba a asombrarse más de lo que él podía llegar a hacer si se lo proponía y todas esas cosas. Y eso me hacía pensar mucho como a veces cuando Dios nos mete en una prueba, digamos, realmente lo que está haciendo es entrenarnos para llevarnos a algo más, ¿sí? Como para ganar un récord, digámoslo así. Cada vez que el Señor nos mete a una prueba de paciencia es para que tú salgas con un nuevo récord en paciencia personal, ¿sí? Y eso me parece muy bonito porque me hacía pensar, pero ¿cuál es el objetivo de ganar un récord? O sea, ganar el récord, para eso entrenan, para ganar el récord. Pero a la final es un despropósito, ¿sí? Porque llegas ahí ¿y qué? ¿Y para qué te sirvió? El récord es un fin en sí mismo. Sí. ¿Y de qué te sirve la habilidad de pasear con una cuchara en un huevito sin romperlo, pues para no regar mientras comes? ¿Sí me van a entender? O sea, estoy diciendo un poquito, o sea, sonó feo, pero es como algo despropósito, ¿sí? Pero todo lo que el Señor hace tiene un propósito, que es algo que hemos hablado mucho aquí en Sin Tapabocas, y es algo que tiene que ser eterno a los de generación Daniel. Y hay un versículo que está en 2 Timoteo 3, que todos lo conocemos, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. La palabra para inspirar es lo mismo, es soplado. Todo se traduciría algo como toda escritura es soplada desde Dios. Por más Dios. O menos. Sí, espérate. Literalmente toda escritura es dada por el aliento de Dios. Uh-huh. Eso es lo que significa literalmente. Y dice, y es útil, ¿no? Todo lo que el Señor nos inspira es útil. O sea, tiene que ser útil. Es como una medida, ¿sí? Para saber si lo que quieres hacer o lo que vas a hacer viene de Dios, tiene que ser útil. ¿Para qué? Para la enseñanza del error, para la corrección, dice el siguiente versículo, el 17, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. Entonces, me parece que el Señor siempre nos lleva más allá, ¿sí? De que, listo, vamos a romper un récord, que sea útil y que te capacite para toda buena obra, ¿sí? Y eso me hacía pensar mucho de este Señor, que pues su vida es completar logros que si nadie más los ha hecho en el mundo, y sí es un logro y está bien y está lindo reconocerlo y es chévere y todo eso, pero como hijos de Dios no podemos hacer tesoros aquí, ¿sí? Hacer tesoros en esta tierra, sino que podamos siempre estar haciendo cosas que duren para siempre. Sí. Y que las cosas que duran para siempre siempre van a ser las que empiezan siendo inspiradas por Dios y terminan en Dios, ¿sí? Eso me llamaba mucho la atención de todo este tema de los récords, de que a veces nosotros nos esforzamos por conseguir cosas y entrenamos para conseguirlas y no es que esté mal, el punto es que vale más algo que es eterno. Y así sea que bajar de peso sea tu meta, ¿sabes? El punto no es bajar de peso, o sea, no es solo reconocer el hecho de que bajaste de peso, sino que estás formando tu carácter y eso es lo eterno, ¿sí? Entonces, más allá de... El bajar de peso es un fruto. Sí, o sea, puede que sea como la forma como tú ves el objetivo, pero en realidad Dios siempre hace algo más con las cosas que nos pasan y con las pruebas que tenemos, digámoslo así. Lo pongo entre comillas porque el concepto de pruebas está muy manoseado en la iglesia, sino como en los procesos en los que el Señor nos mete. Nosotros hablábamos en Generación Daniel sobre que todo tiene un comienzo y un final, pero también tiene todo un proceso, y el proceso es en el que más crecemos y en el que más podemos conocer a Dios. Y creo que más allá de conseguir el récord, digamos, estás en el proceso, ¿sabes? Lo que vale la pena es el proceso. Y el mismo señor que tenía todos estos récords, el señor Furman,
señor Furman, decía yo, los récords que yo más valoro son los que más trabajo me costaron, porque el proceso fue más difícil, pero a la vez fue más sorprendente. Creo que el Señor hace eso muchas veces con nosotros. ¿Sabes qué? Pues que nuestro objetivo sea levantarnos temprano, pero en el momento en que logramos hacerlo, como que el peso de conseguirlo aumenta en que nuestro carácter fue formado de una forma eterna. Yo lo vería así. ¿Quieres conseguir un récord? Intenta cada día llegar o crecer más a la estatura de Cristo. Ese creo que debe ser nuestro récord día a día. Y creo que ese récord no lo puede contabilizar nadie sino el Señor y nosotros. Sí. Y creo que esa es la meta que debería motivarnos a despertarnos cada día. Sí, sabes, si tú hoy en día estamos en una sociedad donde profesiones como el coaching, como charlas motivacionales, ser un conferencista, todo eso. Post de inspiración en Instagram. Eso tiene mucha, o sea, como que mucho auge, mucha difusión, porque estamos en una época donde la gente no sabe, no le inspira nada. ¿Sí? Hay gente que vive, no se motiva fácil. Exacto. Hay gente que vive sin motivación, o que vive porque sí, o vive con metas a muy corto plazo. Y ¿sabes algo? Nosotros tenemos la fuente de inspiración más grande de todas y es el Señor, el que puso su aliento de vida en nosotros y su ADN en nosotros. Entonces, si tú estás desmotivado, si eres de esas personas que ve esos modelos a seguir, esos cuerpos perfectos, esas personas que hacen, mejor dicho, de todo, que son que consiguen o que muestran un cosas. arquetipo de perfección, sí, ante los ojos de todos los hombres, ¿sabes? Estás tomando de la fuente incorrecta, sí, y lo único que vas a hacer es desmotivarte, mucho más. Pero la fuente de inspiración nuestra para lograr no solo eso que los hombres muestran, no solamente tener hábitos de salud correctos, no solamente tener un buen cuerpo, no solamente o sea, mucho más allá de lo que superficialmente podemos ver, sino que vas a poder alcanzar lo que es eterno, ¿sí? Y lo eterno es Él. Cristo es la eternidad de nosotros. Entonces, que si tú quieres tener un récord en ti, llevo tantos días buscando o creciendo en la estatura de Cristo en mí, y va a haber días en que vas a flaquear, va a haber días en que vas a poder bajar la guardia, lo que fuera, pero nunca deje de ser tu inspiración Cristo, ¿sí? Que nunca deje de ser tu inspiración. El día en que Cristo no nos llame la atención a tal punto de que nos inspire, ese día fracasamos, ¿sí? Ese día perdimos, porque el día que no admiramos la obra de Cristo, ese día estamos rehusando de todo lo que Él es y todo lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Entonces, la fuente de inspiración de nuestra fe no solamente es la muerte de Cristo, sino su resurrección. Ese es el récord más grande. Y ese es nuestro récord como cristianos. Cada día morir y resucitar en Cristo. No solamente morir. Siempre pensamos, tengo que morir a esto, tengo que morir a la carne, tengo que morir. Pero la meta de todo eso es resucitar. Vida. Eso es lo que permanece. La vida es lo que permanece. La muerte no permanece. La muerte es y se fue. Se acabó. Sí. Pero la vida es lo que permanece. Entonces cada día muramos y resucitemos para que ese récord que de Cristo se ha formado en nosotros, cada día lo podamos alcanzar y podamos permanecer en ello. Sí. Que nuestras metas a corto y a largo plazo siempre estén inspiradas por Dios, por algo eterno. Porque si somos personas que necesitamos tener metas, porque eso nos ayuda a mantenernos motivados. Pero que aún en medio de todas esas cosas siempre esté el Señor, que siempre podamos ver algo de Él. Y que seamos ese tipo de superhumanos. Que lo que nos hace súper sea la función del Espíritu en nosotros y la vida de Dios en nosotros. Así es. Gracias a todos por acompañarnos a este tapabocas, a este sin tapabocas. Los invitamos a contestar las preguntas que les hicimos en los comentarios. Va a ser súper interesante. Y los animamos a que puedan seguir siendo inspirados por el Señor
a que seamos gente que rompa récords, que rompa récords que no han sido rotos ni en el cielo, ni han subido a corazón de hombre, ni nada de eso. Y muchas gracias por tomarse el tiempo para escucharnos. Los bendecimos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como @generacion.daniel, en Facebook como Amor y Restauración Bogotá. Y por favor compartan este podcast con personas que creen que necesiten ser inspiradas por el Señor, que puedan escuchar palabras de verdad y de luz. Sí. Gracias, los Gracias. bendecimos.